Buenas noches. Mi nombre es Marta Graciela Dávalos Castañaro. La presentación que voy a realizar tiene como título El conectivismo, una teoría de aprendizaje para la era digital, que se ubica en el marco del seminario temático 1, Innovación Docente en TIC, del doctorado de Tecnología Educativa en Línea del Centro Escolar Mar de Cortés. El mediador es el doctor José Alvarado Lemos. El conectivismo, una teoría de aprendizaje para la era digital, es un término que fue acuñado por un investigador de la Universidad de Canadá, Georgie Siemens. Eh, yo en esta presentación voy a comenzar describiendo en primer término las teorías de aprendizaje tradicionales y las limitaciones que éstas tienen en este nuevo escenario interconectado para posteriormente describir eh, lo que es el conectivismo y lo que implica esta nueva teoría del aprendizaje. Bueno, como introducción, comienzo desarrollando los conceptos del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, que son las tres grandes teorías que son utilizadas en forma frecuente en los escenarios instruccionales. Estas teorías, sin embargo, fueron desarrolladas en una época en que el aprendizaje no había sido impactado por la tecnología. En los últimos 20 años, la tecnología han reorganizado todos los aspectos de la vida, la manera en que vivimos, nos comunicamos y aprendemos. No obstante, dice el autor que las necesidades de aprendizaje y las teorías que describen los principios y procesos de aprendizaje deben reflejar los ambientes subyacentes, los ambientes sociales. Si hacemos un poco de historia, hace tan solo unos 40 años, las personas, después de completar su educación formal, ingresaban en una carrera que normalmente duraba toda la vida. Sin embargo, en ese momento la vida del conocimiento se vivía en décadas, el desarrollo de la información era lento. En la actualidad, estos principios se han modificado, el crecimiento crece exponencialmente y ya el conocimiento se mide en horas, en meses. Esto es porque es afectado por las nuevas tecnologías. Al respecto, González 2004, que es citado por Siemens, describe los retos que genera la rápida disminución de la vida del conocimiento. Dice el autor, uno de los factores más persuasivos es la reducción de la vida media del conocimiento, es decir, el lapso de tiempo que transcurre entre el momento en que el conocimiento es adquirido y el momento en que se vuelve obsoleto. Algunas de las tendencias significativas en el aprendizaje que se produce en esta era de la tecnología es que actualmente el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida. Muchos de los aprendices que se desempeñan en una variedad de áreas diferentes y posiblemente esta variedad de áreas no va a tener relación entre sí a lo largo de la vida. Esto se debe a que la tecnología está recableando nuestro cerebro, las herramientas que utilizamos definen y moldean nuestros pensamientos. Muchos de los procesos que eran manejados previamente por las tecnologías de aprendizaje, en especial los que se refieren al procesamiento cognitivo de información, pueden ser ahora apoyados o realizados por las tecnologías. Antiguamente era necesario aprender los datos, las fechas, es decir, el aprendizaje era memorístico. Hoy todo eso es reemplazado por las tecnologías.
Scroll 2000, citado por Siem en 2010, da una definición de aprendizaje y él dice que es un cambio persistente en el desempeño humano que debe producirse como resultado de la experiencia del aprendiz y su interacción en el mundo. Esta definición abarca muchos de los atributos que están presentes en el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. En esta definición, el aprendizaje es considerado como un estado de cambio duradero, emocional, mental, fisiológico, versus el de habilidades, obtenidos como resultado de las experiencias e interacciones con contenidos o con otras personas. Como antecedente, de Scroll, citado por Siem en 2010, explora algunas de las complejidades que resultan a la hora de definir el aprendizaje y su debate se centra en que adquirimos, él se realiza algunas preguntas, como por ejemplo, adquirimos conocimiento a través de experiencia, ese conocimiento es innato, está presente desde el momento del nacimiento, lo adquirimos a través del pensamiento, del razonamiento. La consideración final, según el autor, se enfoca en 3 tradiciones epistemológicas en relación con el aprendizaje. El primero es que el objetivismo él lo asimila al conductismo y dice que establece que la realidad es externa y el conocimiento es adquirido a través de experiencias. El pragmatismo es similar al cognitivismo y establece que la realidad es interpretada y el conocimiento es negociado a través de la experiencia y el pensamiento. Y el interpretativismo es similar al constructivismo. Establece que la realidad es interna y el conocimiento es construido. Estas teorías de aprendizaje lo que hacen es tratar de evidenciar cómo el sujeto aprende. El conductivismo lo que establece es que el conocimiento se produce a través de los estímulos y respuestas. En este proceso lo que es más importante son las competencias observadas en vez de la construcción interna. Lo que en el cognitivismo, el conocimiento es visto como construcciones mentales simbólicas que se producen en la mente del aprendiz. Y los principios constructivistas son aquellos que consideran que el individuo construye su aprendizaje y lo hace en interacción social. Aquellos ambientes que emulan los aprendizajes constructivistas van a favorecer el aprendizaje duradero, significativo, el que se va a producir o va a durar toda la vida. Bueno, en este escenario interconectado, en este nuevo escenario surgen las limitaciones de las que habla el autor. Estas limitaciones están relacionadas eh, con, por ejemplo, un principio central de la mayoría de las teorías del aprendizaje es que considera que el aprendizaje ocurre dentro de la persona. Incluso los enfoques constructivistas promueven el protagonismo del individuo y su presencia física, es decir, están basadas en el cerebro. Estas teorías se ocupan del proceso del aprendizaje en sí mismo, no del valor de lo que está siendo aprendido. Y en un escenario interconectado resulta importante explorar la forma en que se adquiere el conocimiento. También otro elemento importante, ¿no es cierto?, que va a presentar limitaciones en este nuevo contexto es la evaluación del conocimiento, ya que crece exponencialmente y es necesario evaluarlo en forma rápida para tomar decisiones. Es necesario evaluar lo que es importante de lo que no.
Cuando estas teorías del aprendizaje son vistas a la luz de las nuevas tecnologías, surgen innumerables preguntas, ¿no es cierto? Porque ya se ha modificado el escenario en el cual aprendíamos. Estas teorías fueron desarrolladas en otro contexto, en otra sociedad. Y entre las preguntas que se genera el autor están aquellas que dicen, por ejemplo, cómo son afectadas las teorías del aprendizaje cuando el conocimiento ya no es adquirido en una forma lineal. ¿Cuál es el impacto de las redes y las teorías de la complejidad en el aprendizaje? ¿Cuál es el impacto del caos como un proceso de reconocimiento de patrones complejos en el aprendizaje? El intento natural de los teóricos, dice el autor, que es seguir revisando y desarrollando las teorías a medida que el contexto cambia. Sin embargo, cuando este contexto se modifica de forma tan rotunda, surge la necesidad de una nueva teoría alternativa para que dé respuesta a estas necesidades. La inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones lo que está haciendo es mover las teorías del aprendizaje hacia la era digital. Ya no resulta posible experimentar y adquirir personalmente el aprendizaje que necesitamos para interactuar en este medio conectado. Ahora se deriva nuestras competencias hacia la formación de conexiones. Esta nueva teoría alternativa contempla conceptos como caos, autoorganización. El caos es una nueva realidad para los trabajadores del conocimiento. El caos implica la interrupción de la posibilidad de predecir, evidenciado en una configuración compleja. La construcción del significado, la formación de conexiones entre comunidades especializadas son actividades importantes. La habilidad de reconocer y ajustarse a los cambios es una actividad de aprendizaje clave. El aprendizaje como un proceso de autoorganización requiere que el sistema de aprendizajes personales y organizacionales se encuentren abiertos. Otro concepto en esta era tecnológica está formado por las redes. Y la red es definida simplemente como conexiones entre entidades. Las redes de computadora, las mallas de energía eléctrica funcionan sobre el sencillo principio que las personas, grupos, sistemas, nodos y entidades pueden ser conectados para crear un todo integrado, donde las alteraciones dentro de la red tienen un efecto de onda en todo el sistema. Es importante estos nuevos conceptos, ¿no es cierto?, porque estos permiten la innovación, la creatividad y mejoran el aprendizaje. El conectivismo es la nueva teoría de aprendizaje que dijimos que está desplazándose en la era digital. Lo que contempla es la integración de los principios explorados por las teorías del caos, redes, complejidad y autoorganización. En este escenario, el aprendizaje es un proceso que ocurre en el interior de los ambientes cambiantes y que ya no está bajo el completo control del individuo. El aprendizaje, definido como conocimiento aplicable, puede residir fuera de las personas, en el interior de una organización o una base de datos. Y está enfocado en conectar conjuntos de información especializada y las conexiones que nos permiten aprender.
El principio del conectivismo está orientado por la comprensión de que los principios cambian rápidamente y que es necesario en esta sociedad donde el crecimiento del conocimiento es exponencial, distinguir cuál es un conocimiento útil del que no lo es para tomar decisiones. En este escenario, el aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializada. Este aprendizaje puede residir en los dispositivos no humanos. La alimentación y el mantenimiento de las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje. La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos resulta en una habilidad clave. La actualización, el conocimiento preciso y actual es la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje. El conectivismo lo que contempla es que el conocimiento que reside en una base de datos debe estar conectado con las personas precisas en el contexto adecuado para que pueda ser clasificado como aprendizaje. Este es otro de los conceptos que acuña este nuevo término. El flujo de información dentro de una organización es importante para la efectividad de la organización. El crear, el preservar, el utilizar el flujo de la información resultan claves. El punto de partida del conectivismo es el individuo. El conocimiento personal se compone de una red que va a alimentar a las organizaciones y a las instituciones, lo que a su vez retroalimentan a la red proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos. Este ciclo de desarrollo del conocimiento de la persona a la red, de la red a la institución, permite a los aprendizajes estar actualizados mediante la formación de las conexiones. La noción de conectivismo tiene implicancia en todos los contextos, no solo en el del contexto del aprendizaje. Por ejemplo, en la administración, el liderazgo en una institución, la gestión y la organización de los recursos resulta un factor clave para los objetivos de la institución. En los medios, las noticias, la información, el flujo de la información es importante y ahora se encuentra, ¿no es cierto?, en tiempo real. La administración del conocimiento personal en relación con la administración del conocimiento organizacional, el diseño de los ambientes de aprendizaje son todos factores o elementos que son influidos por esta nueva teoría. Bueno, como conclusión, podemos decir que un verdadero reto para cualquier teoría del aprendizaje es activar el conocimiento para que éste pueda ser utilizado en el sitio de aplicación y resolver los problemas de la vida real. El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos que se producen en la sociedad, donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual. Las tecnologías han alterado la forma en la cual las personas funcionan y trabajan. La educación en este sentido ha sido lenta para reconocer el impacto de las nuevas tecnologías en el aprendizaje y los cambios ambientales que significa aprender. El conectivismo, por su parte, provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y a las tareas necesarias para que los aprendices florezcan en una era digital.